buenas noches. Qué bueno que nos recibe una vez más en su casa en estos diálogos sobre justicia y seguridad. Mi querido Sergio, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Oye, pues vamos a platicar un poco de cifras y rollo. Escribías hace algunos días un texto sobre el particular. Circuló un texto que se publicó en Science de 3 autores sobre el número de personas que en teoría estarían en la nómina del crimen organizado en nuestro país. No es el primer dato que se da a conocer, ha habido especulaciones sobre el particular, pero creo que tienes un punto cuando dices, bueno, pues enójense si quieren desde el gobierno con el tema, descalifíquelo, pero díganos cuáles son las verdaderas cifras. Seguimos ayunos de una cuantificación de un fenómeno con el que convivimos, pues yo no sé si desde los últimos años de López Portillo a la fecha, mi querido Sergio, pero ahí tenemos un enorme hueco. Sí, me llamó la atención a mí también la respuesta del presidente, porque en incidentes menores, y ese fue un incidente relativamente menor, iluminan aspectos más importantes. Sale este artículo donde dice que la nómina de tiempo completo del crimen organizado son entre 160 y 185 mil personas, tiempo completo, dentro de México, y el presidente lo descalifica llamándolos conservadores, derechosos, pero sin dar cifras. Y eso me llevó a un hallazgo de uno de los más importantes que hemos tenido en una investigación sobre las estrategias de 7 presidentes, Miguel de la Madrid a López Obrador. Miguel de la Madrid es el primero que califica al narcotráfico como amenaza a la seguridad nacional en el 87. Lo notable de los 7 presidentes es que ninguno nos ha informado cuál es el tamaño de la amenaza que representa el crimen organizado. No hay cifras. Hay cifras parciales que nos dicen el número de homicidios, de feminicidios, en fin, depende, o desaparecidos. Calculan incluso el tamaño de los mercados, ¿no? Que si el Pero huachicol, no hay que si una cifra agregada y como que no hay sumadoras en el Estado, no hay cosas no que hay permitan. voluntad política porque sí tienen instituciones que se dedican a reunir la información. Los Guacamaya Leaks, lo que ha sacado la prensa, incluyen diagnósticos delictivos por barrio, alcaldías, ciudad, estado, pero no hay un esfuerzo por agregar para decir, nosotros estimamos que el número de sicarios armados de esta y esta manera son tantos. Sobre eso no hay. Y en ese sentido sí me parece que el gobierno está dejando el campo libre para que académicos bien intencionados o mal intencionados, porque en todos lados se cuecen conflictos de interés y corrupción. O más precisos o menos precisos, también puede ocurrir, ¿no? Sí, aquí se sigue discutiendo todavía la metodología que emplearon Rafael Prieto Curiel, el matemático. Alejandro Ope y alguien más, ¿no? Y alguien más, un italiano. Pero independientemente de la metodología, lo que tendrían que ofrecernos el gobierno es su propia estimación. Añado, en septiembre también salió el segundo índice del crimen organizado en 193 países. Lo saca una organización de investigación con sede en Ginebra. México está en tercer lugar. Subió del cuarto lugar en el 2021 al tercer lugar. Sí. Quiere decir, si tomamos en cuenta esa cifra agregada, que la política de este gobierno para combatir al crimen organizado ha fracasado. Y está muy bien decir que está mal una metodología o que no es precisa, parte de la discusión científica es también eso, es decir, oiga, yo les presento esta conclusión que la hice con tal o cual elemento y que tú rebatas, digas, pero no consideraste esto. Es decir, ampliar, discutir el tema es muy útil, pero aquí es negación. Y hay otro dato que también circuló hace algunos meses, ese se lo debemos a la administradora, la titular de la DEA, hablando de 40 y tantos mil trabajando en
ciento y pico de países, incluidos los Estados Unidos, en los 50 estados de las organizaciones criminales mexicanas. También se dijo que era impreciso ese dato, igual que, permíteme poner sobre la mesa otro, el titular del Comando Norte en su momento dijo que su estimación era que, esta es más territorial, que el número de personas controlaban más o menos un tercio del territorio nacional. En ambos casos, México dice, el gobierno mexicano dice, no son precisas las cifras, pero seguimos sin saber cuáles serían las cifras precisas. Y lo notable es la enorme cantidad de recursos financieros y humanos que dedica el gobierno federal a entender el fenómeno de la delincuencia organizada. Según el Guacamaya Leaks, se confirma, pues, no solo los diagnósticos delictivos, sino también que existen 5 centros regionales de fusión de inteligencia, un tema que abordamos con Guillermo Valdés, que fue el creador del primer centro de fusión de inteligencia y operatividad en su caso. Él fue el director del CISEN durante el sexenio de Felipe Calderón, un tipo notable y además, ya hablaremos en otro programa. Pero está la CENAPI, que es una de las grandes organizaciones poco conocidas de la Fiscalía General de la República. Es inteligencia criminal, ¿no? Es inteligencia criminal. criminal. ¿Qué es el hijo del CENDRO? ¿Es el nieto del CENDRO? Sería el hijo del CENDRO y de la Centro Nacional para el Control de Drogas, Centro Nacional para el Control de Drogas. Instituto, ¿no? Instituto Nacional para el Control de Drogas, perdón, sí tiene razón. Sí, ese es el heredero. Es CENDRO, que dirigió Jorge Tello, luego Instituto Nacional de Control de Drogas, y después ya renace con Calderón como centro de fusión, que luego es retomado por Peña Nieto y preservado por lo controla el Centro Nacional de Inteligencia, que depende del presidente. Luego están las unidades de inteligencia militar de la Sedena y la unidad de inteligencia naval, cuyo trabajo desconocemos, simplemente. Pero a lo que voy es, sí hay cifras, no hay voluntad política. La pregunta es, ¿por qué? Yo tengo la principal explicación para mí es que si tienes un mapa nacional, puedes estimar la magnitud de la infiltración del crimen organizado en el Estado. Porque si ves que hay más sicarios en Guerrero, Michoacán, Jalisco, eso quiere decir que ahí hay más infiltración. Pero si el gobierno no te quiere dar esas cifras de cuántos sicarios tiene Sinaloa en Chiapas, por ejemplo. Ya. No, los que vimos desfilar. Los que vimos desfilar, exactamente. Oye, pues sí es interesante porque hay datos muy precisos, además de que tenemos un censos, ¿no? Que el INEGI nos da sobre muchas cosas, instituciones penitenciarias, tienes la incidencia delictiva, o sea, sabemos que cada mes, los últimos meses andamos por 185,000 delitos federales y hay un porcentaje de impunidad como el 90 y tantos %. Entonces, bueno, supongamos que es el doble, automáticamente dirás, pues estás ante un universo de delitos que no pueden cometer 5 ciudadanos desviados. Estás hablando de un ejército de operación criminal que te explica fenómenos no solo como el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el contrabando, todo lo que tiene que ver con extorsiones, que tiene una dimensión casi de maldición bíblica, Sergio. El tema de la extorsión. Bueno, la extorsión es el delito olvidado, porque hasta hace muy poco hacían todo lo posible por ignorarlo y según estimaciones de la Coparmex o de diferentes organismos empresariales, está creciendo de manera desaforada en sus múltiples manifestaciones, porque la extorsión es desde que te hablan por teléfono y dicen, ay, tenemos a tu hijo. Es práctica cotidiana, ¿no? Sí. A ver, ponte hijo de fulano. Ay, papá, me están secuestrando, dale dinero. Eso ha crecido y creo que el gobierno no acaba de entender que no puede controlar la avalancha de información independiente y quiere hacerlo voy a usar un término coloquial, con rollo, con adjetivos, con afirmaciones que no tienen sustento numérico, que nos diga tales investigadores son conservadores. Bueno, eso no es válido. Sí es válido decir su metodología no funciona
por esto o aquello. Claro. Eso es legítimo. Que es lo que uno esperaría, sí, y no queda, digamos, como una cuestión anecdótica. Tú decías lo de la extorsión telefónica, pues la gente lo sabe, dice, oiga, si hay mucha gente trabajando ahí y no haré yo la loa de ellos, pues son buenos actores, ¿no? Mucha gente cae porque realmente tienen muy estudiado el guión y es, pues, digamos, mano de obra, una división del trabajo que tiene a mucha gente trabajando, auténticos profesionales del crimen, viendo a ver qué le sacan a la gente. Así es que, bueno, pues el tema está ahí abierto y sí, cifras, datos y menos rollo. Tenemos, mi querido Sergio, una conversión extraordinaria el día de hoy. Por supuesto, usted sabe que este programa se integra por primero el diálogo con uno de los temas de actualidad, en justicia y en seguridad, y a continuación una entrevista con un personaje importante. Hoy tenemos a Olga Sánchez Cordero. Sí, la ministra que se fue a la 4T, vamos a ver qué, ex ministra de la Suprema Corte, hay que ser preciso, que está en la 4T. Una mujer fascinante que ha estado en los tres poderes del Estado, judicial, estuvo en el Ejecutivo como secretaria de Gobernación y ahora es senadora de la República. En un instante la conversación con Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero Dávila, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en retiro, realizó estudios de posgrado en Política Social y Administración en el University College of Swansea, Gran Bretaña. Fue la primera mujer notaria por oposición en la Ciudad de México y es titular de la Notaría Pública 182. Fue diputada constituyente de la Ciudad de México. Desde 1975 es profesora por oposición de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2018 fue electa como senadora de la República. Entre 2018 y 2021 se desempeñó como secretaria de Gobernación. Presidenta de la Cámara de Senadores de 2021 a 2022, ha recibido múltiples premios y distinciones por organizaciones nacionales e internacionales. Y pues muchas gracias por recibirnos nuevamente. Hoy tenemos una invitada muy especial. Le damos la más cordial bienvenida a la senadora Sánchez Cordero. Muchísimas gracias, Leonardo, Sergio. Pues ustedes son mis amigos desde hace tantos años que no saben qué honor y qué placer y qué gusto es estar con ustedes. El honor, el gusto y el placer es todo nuestro, claramente. Gracias. Bien. El 18 de julio acababan de ganar las elecciones Andrés Manuel López Obrador. La ministra en retiro, en ese momento ya, Olga Sánchez Cordero, había sido nombrada secretaria de Gobernación. Vino al Colegio de México a estas instalaciones en el Ajusco y hizo una presentación que impactó muchísimo. La sala estaba repleta. Dijiste, ya es hora que desde el gobierno se hable de forma integral de memoria, verdad, justicia y reparación. Ya es hora que se deje simular que en México no pasa nada. Cuando llegaste a Gobernación, y es una historia que se conoce poco, no tenemos el tiempo para desarrollarla, pero la exministra Sánchez Cordero transformó lo que fue la Secretaría de la Represión y el Espionaje en una secretaría dedicada a la atención a las víctimas. Estuviste allí un par de años en esa secretaría. Casi tres, sí. Fue notable lo que se logró de avances en ese terreno. Al quinto año, ¿qué balance haces? Lo más sintético posible, porque es un tema apasionante, pero también queremos hablar contigo de asuntos actuales, lo que estás haciendo desde el Senado. Mira, yo creo que los primeros 3 años, como tú acabas de señalar puntualmente, sí fue una transformación de la Secretaría de Gobernación. Yo estaba convencida de libertades, de libertad de expresión, de libertad de prensa. Jamás hubo una sola, ¿qué te puedo decir?, intervención de parte de la secretaria para algún artículo, para alguna libro, alguna película. Incluso alguna vez que clasificamos la película con PG-13, bueno, vinieron en un recurso los de la película, no, que por las libertades, entonces hasta se hizo ya para, era para adultos, y se hizo para PG-13.
Y ninguna, absolutamente ningún periodista tuvo alguna llamada o nada, nada, nada. Había una libertad absoluta. Y desde luego a mí lo que me preocupaba como exministra de la Corte eran los derechos humanos. Y con Alejandro Encinas como subsecretario, que fue para mí de verdad mi brazo derecho en los temas de derechos humanos, que él es una gente muy comprometida también con los derechos. Entonces pudimos avanzar con la comisión de búsqueda, nombramos a Carla Quintana como titular de la comisión de búsqueda, nombramos a Fabiola Lanís como titular de la comisión en contra de la violencia de género, de la CONAVIM, nombramos primero a Carlos Echarri, de aquí del Colegio de México, como el gran demógrafo en el Consejo Nacional de Población, que como saben, pues tuvo un accidente lamentable, muy lamentable, que a mí me dolió en el alma, ¿verdad? Pero que bueno, después llegó Gaby Rodríguez, que también es una gente muy comprometida con el tema, sobre todo de embarazos infantiles y de embarazos juveniles. Y por supuesto creamos un grupo interinstitucional para poder resolver o cuando menos disminuir la violencia de género, sobre todo en materia de feminicidios. Pero pues todo esto se hizo durante esos 3 años y Alejandro estaba prácticamente, digamos, abocado en gran parte de su tiempo al tema de Ayotzinapa. Ese es el otro gran tema que teníamos y que se sigue teniendo pendiente por el Estado mexicano, sin duda alguna. Pero entonces teníamos una relación increíble con todos los colectivos de mujeres buscadoras, con todo lo que eran, incluso creamos una unidad de fortalecimiento al sistema de justicia, que si después me permites en algún momento posterior con ustedes, voy a decir por qué se creó este sistema de la unidad para atender realmente la procuración, la impartición de justicia y los reclusorios y los derechos humanos dentro de los reclusorios. Olga? ¿Por qué cuando llega el secretario Adán Augusto López no da audiencia hasta donde sé a las funcionarias como Carla Quintana, que eso me lo comentaba en estos días? ¿Qué pasó? ¿Qué se desdibujó en esa secretaría? Mira, yo creo que el secretario Adán Augusto tenía otras prioridades y seguramente tenía una operación política que tenía que atender y que sabía él que todo este equipo de grandes guerreras, casi todas eran mujeres, grandes guerreras, porque así les llamo yo, son grandes guerreras porque lo son. son de verdad comprometidas con estas causas. Pues seguramente él vio que todas estaban funcionando, ¿verdad? Digamos, estas guerreras que yo había dejado estaban haciendo su trabajo y pues él se dedicó a otros aspectos, seguramente atender asuntos, asuntos políticos. La impresión que queda, senadora, es que como que al gobierno le incomodan las víctimas, que dice, bueno, ya vienen estos de nuevo a decirme aquí que hay que revisar el pasado. Digo, tenemos el caso de Ayotzinapa palpitando en estos días, el presidente diciendo, oiga, yo no voy a contestar aquí por consigna política. A Quintana le dicen, pues sabe qué, mejor váyase, porque esto de que me estén recordando tantos desaparecidos, es decir, la impresión que queda después del impulso inicial que tú le diste, es que al gobierno dice, es que me vienen aquí con problemas. Parece un gobierno que está más contento con la parte celebratoria que con la parte reparatoria. Nosotros teníamos mucha conciencia de la parte reparatoria, porque mira, bueno, mi formación fue distinta. O sea, yo traía una formación de 21 años en el Poder Judicial Federal, en la Suprema Corte, y traía yo otros tantos años en el Tribunal Superior. Vital, ¿no? Y un compromiso de vida, porque así fui y no podía cambiar, ¿no? Entonces, toda la relación con los colectivos, que todavía la sigo teniendo, con muchos de los colectivos, sobre todo de madres buscadoras, que a mí me parten el alma, me parten el corazón, porque, ¿qué te puedo decir? Me sensibilizo ante su dolor, ¿no? Y eso es algo que, porque soy mujer, porque soy madre, tal vez por mi condición también. Sí, mujer de Estado, ¿no? Digo, todo cuenta. Pero hay otras cosas que también tengo la impresión que se fueron quedando en el camino. Y me encantaría oír tu opinión en plan balance.
por ejemplo, legalización de la cannabis, que se nos fue quedando en el camino, todo lo que habías planteado. Yo recuerdo también un memorable discurso tuyo en la Feria Internacional del Libro, allá en Guadalajara, ¿no? Sobre lo que venía en esta materia, justicia transicional, un nuevo acuerdo también, en términos de reducción de la impunidad. ¿Qué ha quedado y qué se fue quedando en el camino, Olga? Mira, yo pienso que cuando menos el legado que dejamos ahí en la Secretaría y que Alejandro en alguna medida también continúa, sí, fue precisamente un legado de reparaciones, de diálogo permanente con todas las colectivos, con las manifestaciones, con todos estos grupos inconformes y tenían razón en su inconformidad muchos de ellos, ¿verdad? Y que tuvimos esa oportunidad. Cada quien, mi querido Leonardo, escribe su historia y su destino. Y yo creo que yo tenía muy claro eso. Y estaba yo escribiendo mi propia historia y mi propia historia de compromiso. Pues de la amnistía, de la justicia transicional. Fíjate que hubo mucha amnistía. A mí me gustaría traerles en algún momento los datos de la amnistía. Por ejemplo, en materia de mujeres privadas de su libertad por abortar, fueron 53. ¿Las por que ejemplo. se liberaron? Sí. Pero no son muchas, ¿no? Digo, Bueno, pero no eran tantas las que... O sea, a ver, es interesante porque por una parte tú tienes la represión en el sentido de criminalizar, obviamente, a quien toma la decisión de interrumpir su embarazo y la criminalizas con todo, porque además la tienes cautiva en los hospitales, ¿no? Entonces, qué fácil es mandarla directamente al Ministerio Público y a la cárcel. Claro. ¿No? En cambio, persigue a un delincuente, pues ahí tienes que hacer una investigación larguísima, ¿no? Claro. Y ahí la tienes pues de ahí, en lugar de, después del hospital y después de todo lo que pasó y del trauma que significa esto, pues inmediatamente la mandas al Ministerio Público y a privarla de la libertad. Porque ahí está. No tienes que hacer mayor investigación, no tienes que recurrir a peritajes y a todo tipo de evidencias que tienes que aportar con determinados crímenes, ¿no? Y sin embargo aquí pues inmediatamente está. Entonces imagínate, para ellos era muy sencillo y sigue siendo muy sencillo y muy simple. Entonces esos estados llevarla a la cárcel. Entonces tuvimos ese, pero también, ¿sabes a quién atendimos mucho? A jóvenes poseedores de droga en mayor proporción y que estaban privados de su libertad. Como decía mi madre, los marihuanos, hijita, atraviésate porque ahí hay marihuanos, porque cuando yo era chiquita, pues no había la prohibición, la planta se compraba en los mercados. Mi abuela la compraba para hacerse su alcohol. Para las reumas, ¿no? De las reumas, y luego después de que ya se frotaba con el alcohol, ¿no? De marihuana. Las friegas. Las friegas, y luego se pone calcetines gruesos para que no le dolieran sus reumas. Pues así era. Sí, así era. Así era. O sea, y luego vino la política prohibicionista y vino todo lo que tenemos ahorita que fue tremendo el cambio y más que otra cosa, Nixon fue el que de verdad determinó una política prohibicionista para todos impresionante, como usted lo sabe. Bueno, mira, evidentemente estamos en el año de los balances, porque es el 6º año y vamos a estar haciendo recurrentemente un esfuerzo por rescatar lo bueno y lo malo que hubo durante este sexenio y otros sexenios. Con los años yo he llegado a creer que la gestión pública depende mucho de quien ocupa el cargo, de las personas. Claro. Y que hay que hacer un esfuerzo por acercarse a quienes estuvieron en otras presidencias en cargos relacionados con seguridad y justicia. Y eso nos lleva a otros temas. En tu caso, como senadora, Leonardo traía una inquietud muy particular sobre la ciberseguridad, Leonardo. No, todo un tema que hay que abordar, que me encantaría, si te parece, se lo tomamos al final porque ligamos a un esfuerzo que también te tocó hacer como secretaria de Gobernación, que es el tema del manejo de la población y el papel de CONAPO. Ahora como senadora estás impulsando una ley de población, creo que es de los 70, ¿no? La última que tenemos. Imagínate que tenemos 50 años.
Y- 50 años con una ley. Y creo que es una ley que tiene muchos elementos, qué papel debe tener CONAPO, etcétera, y por supuesto en medio de la crisis migratoria, pues se ha centrado todo, Olga, en él si se debe o no tener cuerpo con fotografía. Y yo digo que pues sí está muy bien discutir eso, si es o no conveniente, pero la Ley General de Población, que es una de las atribuciones que tiene también la Secretaría de Gobernación, fue un tema que te ha tocado ver pues en los tres poderes del Estado, donde has estado. Fíjate una cosa, esta ley es en homenaje a un académico de aquí, de Carlos Echar. Él escribió esa ley. Fue titular de CONAPO. Que fue el titular de CONAPO conmigo los primeros años, antes de su fallecimiento, pobrecito, la verdad. Y yo le dije a Carlos, cuando él murió, le dije, Carlos, tu ley va. ¿Por qué es importante una ley de población? Mira, Sí. hay 40 millones de mexicanas y de mexicanos que no han llegado a los 18 años. Y esos 40 millones de mexicanos no tienen manera de tener ni siquiera el derecho humano a la identidad y menos aún una identificación. Entonces, el Estado, para protegerlos a ese grupo vulnerable de niñas, niños y adolescentes, requiere saber quiénes son. Imagínate el problema de trata. Imagínate en el problema de venta de órganos, de pornografía infantil. ¿Cómo puedes tú, Estado, proteger a toda esa población si ni siquiera tienen el derecho humano a la identidad, que no a la identificación? Que eso es lo que nos confundíamos ahí. A ver, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? La identificación es como un documento para poder identificarte. El derecho humano a la identidad tiene todo: tu nacionalidad, tu origen, tu religión, tu idioma, o sea, tu identidad como único en toda la historia de la humanidad, porque somos únicos, irrepetibles, Sí. irrepetibles. Entonces, eso es el derecho humano a la identidad, que fue el último de los derechos que se puso en la Constitución, en el artículo 1, por cierto. Claro. ¿Y por qué no? ¿Qué impide que se apruebe una ley de población, dada la urgencia de que la tengamos? Imagínate que, bueno, ahora sí voy a hablar de adversarios. Nuestros adversarios dicen que es un tema electoral, pero pues si lo que estamos haciendo es atender a una población que no puede votar porque no tiene la edad. Entonces, ¿cuál tema? Es que ¿quién va a ser el custodio de los biométricos? Pues el custodio de los biométricos es el mismo Estado, el Estado mexicano. Pero hay otra cosa más que quiero decir, y gracias por darme esta gran oportunidad. Se quejan de los biométricos y cómo el Estado los va a tener, pero entonces que no abran una cuenta bancaria, porque las instituciones privadas, bancos, tienen todos nuestros biométricos. Ahora ya hasta reconocimiento facial tienen, y nuestros biométricos de nuestros dedos, que por cierto, ya cuando eres una persona muy mayor como yo, pues ya se te van diluyendo y ya no puedes ni siquiera tenerle lectura de las huellas digitales. Se van borrando. Se van borrando, pero el reconocimiento facial es brutal. Y entonces, estas instituciones privadas, pues sí pueden tener. Oye, que yo defiendo, no salto de un tema a otro, pero ojalá Migración oyera, que dependía también de Gobernación, que tengan reconocimiento visual. Parece increíble que seamos el Estado, el único que sigue llenando fichitas para entrar. A ver, es decir, utilicen eso. yo ¿no? qué hice. Migración, ¿eh? Mi migración. Ve mis videos que deben andar en la nube de cuando yo iba, porque iba a Ciudad Hidalgo, allá en Tapachula, y que todos los migrantes les estamos dando una visa humanitaria y un reconocimiento facial de todos los que entraban a nuestro país. Y todos estaban contentos de dar sus datos y de todo, porque de sus biométricos y todo, porque querían la protección del Estado mexicano. Voy a aprovechar para hacerte una pregunta, ya que sacaste el tema de tu política migratoria, la nueva política migratoria con Tonatiuh Guillén. Sí, también. hombre, que era maravilloso. Y que es maravilloso. Ese es, por supuesto. Un académico, y creo que fue un gran funcionario. Un gran funcionario. Yo estaba feliz con él,
con Andrés, también Andrés Ramírez, Que ahí siguen que sigue En la Comar. en la Comar, porque además venía de Ruanda. O sea, Andrés estuvo en la ONU con todos los refugiados en los momentos más difíciles. Lo sé. Comar es admirable, es una de las instituciones del Estado mexicano que están haciendo una labor heroica, Heroica. En estos momentos, porque no tienen dinero, no están en bancarrota y sin embargo atienden. Voy a un punto especial, aprovechando que ya lo sabemos. Esa política migratoria generosa que impulsó la 4T se acaba cuando Donald Trump cita el 7 de junio a Marcelo Ebrard y le dice, o me dan 28,000 guardias nacionales para frenar a los migrantes o le impongo a México tarifas. Aranceles. Para evitar, para castigarnos. Según el relato de Trump, Marcelo se sale de la oficina oval, hace una llamada al presidente, supongo, y regresa. Le vamos a dar sus 28,000 efectivos que todavía siguen desplegados. ¿Cómo viviste tú como secretaria de Gobernación? Porque a la semana renunció, el 14 de junio renunció Tonatiuh Guillén discretamente, y ahora es muy crítico de la política migratoria. Pero algo que ilustre esa contradicción, porque a partir de ahí incluso ya se va a relaciones exteriores la política migratoria. A ver, el presidente nos dijo en una reunión de que tenemos de esas de seguridad que México no podría resistir 25% de aranceles. Eso no lo podría resistir México, y entonces que íbamos a tener una política ya no tan de puertas abiertas, porque lamentablemente las políticas de puertas abiertas, cuando tienes unas visas humanitarias que estás otorgando como Estado mexicano, lo que le estás diciendo al migrante es, tienes derecho a quedarte en mi país. Sí. En mi país. Pero esto no era lo que quería el migrante. Algunos sí, y algunos sí se incorporaron y están trabajando aquí en México, con la visa humanitaria. Pero la mayor parte de ellos no necesariamente quería quedarse en nuestro país, quería continuar su travesía, y ahora con una visa humanitaria que podía transitar libremente por nuestro país, como era, y llegar a la frontera de Estados Unidos. Y de un día a otro, a los norteamericanos se les disparó en más de 100,000 migrantes mensualmente, más de 100,000. Llegaron a 150 y tantos mil migrantes en algún pico. Y ya no solamente eran centroamericanos, cubanos, sino venían de Pakistán, venían de China. 106 países diferentes tenemos. De 106 países distintos. Venían incluso de países muy lejanos. Venían de África, venían de muchos lugares y venían vía Brasil. Pero ¿cómo viviste tú ese cambio? Porque eso cambió totalmente. El presidente sabía que no era mi esencia, ni tampoco la ¿No estabas de acuerdo? Yo no estaba de acuerdo con una política de represión migratoria. Yo estaba de acuerdo con una política como la que empezamos en los 2 años que estuvimos ahí. Y entonces, yo no sé la conversación de Marcelo Ebrard con Trump, no lo sé. Lo que sí sé es lo que comentó el presidente del 25% de arancel. Que ahí estuvo. Estoy viendo el despliegue de la Guardia Nacional. Todavía tenemos 34,000 agentes después de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que implica 178,000. Es el segundo tema de las Fuerzas Armadas de este país, contener migrantes. A pesar de eso, no los logramos contener, están por todos lados. ¿Migración es un aparato que tiene solución o hay que vivir con un aparato disfuncional? Yo decía lo de las tarjetitas en reacción a lo que tú decías del reconocimiento facial. Parece increíble que un aparato tan arcaico sea el encargado de ver la entrada de mexicanos a su propio país y su salida, y la entrada de extranjeros. O sea, administrativamente no hay manera de reformar eso. Y déjame romper una lanza por Comar. Andrés es un gran funcionario. Es un gran funcionario. Pero oye, es una ola contra un dique así de chiquitito. Es que te voy a decir no una tiene cosa. casi capacidades, Comar. Te voy a decir algo, yo creo, pero es mi opinión, ¿eh? Sí, es la que queremos oír. Es mi opinión. Yo creo que más que tener una crisis migratoria, tenemos una crisis de refugiados. Sí.
Esa es mi opinión. No, no, sí, Definitivamente. Y te voy a decir por qué. Yo hice una reforma, mandé una reforma, esta sí no la consulté, en el sentido de que no podíamos separar en las estancias migratorias a los niños de sus padres. Y entonces, cuando el presidente vio que ya era una realidad la reforma, ¿no? Entonces lo que dijo es, vamos a atenderlos a través del Sistema Nacional DIF. Pero no podíamos separarlos, entonces tenían que ir con con sus hijos, y entonces ya no podían estar en estancias migratorias, tenían que estar en el DIF. En el DIF, claro. Y entonces, otra de las cosas, pero el DIF no tenía la infraestructura para poder atender toda esta situación tan delicada de migrantes con sus familias. No la tenía, porque no estaba preparado para eso, ¿no? Y entonces, pero bueno, pues ya se aceptó la reforma, se aceptó la reforma. Y entonces resulta de que luego teníamos adultos pues con entenados que no eran ni siquiera sus hijos, sino que de repente les decían, vente conmigo, y en fin, y no eran realmente familias artificiales. ¿Eh? Sí, eran familias artificiales, que también fue otro de los grandes problemas que tuvimos. Sí, una pregunta difícil, a lo mejor hasta imprudente. ¿Qué tanto controla el crimen organizado los flujos migratorios? Mira, yo creo que el crimen organizado ha estado permeando como la humedad en muchas instituciones y en muchos temas, definitivamente, donde el crimen organizado ve que puede tener algún negocio y algún flujo de dinero importante, ahí está, ahí está. O sea, no sé si te conteste, pero ahí está. Es decir, está en extorsiones, está en secuestros. Hablaste de humedad, más claro, agua, ¿no? Ahí está. Oye, déjame regresar 5 minutos en la comisión para no dejar de la ley de población, que ya se aprobó en comisiones y ahora tendrá que ser aprobada por el Pleno. Hay incomprensión sobre el tema de la foto en la CURP, porque hay dos cosas que yo creo que vale la pena discutir. Uno, la temporalidad, o sea, por qué al final de un gobierno se empieza con un empeño que no tiene quizá el presupuesto. Hay un recuerdo todavía latente de que el gobierno de Felipe Calderón lo intentó. Yo recuerdo al senador Pablo Escudero diciendo, no vamos a permitir que el gobierno de Calderón tenga los datos de nuestros niños. O sea, se ha politizado esta idea que el gobierno usa los datos, ahora le toca al gobierno de López Obrador, pero en el pasado. ¿Cómo salir de esa trampa y confiar en el gobierno? Es una trampa porque hoy en día todos los países que se precien de tener ya cierto desarrollo tienen biométricos. Digo, el otro día me impresionó, yo llegué a Houston a un evento y resulta de que ya ni siquiera mis huellas digitales. Con la imagen te entras. La imagen, y entras. ¿Por qué? Porque con la pandemia quitaron incluso las huellas digitales. Eso lo veremos un día en México. Por la migración, llegues al aeropuerto, sonríes a la cámara y te dicen, pase, bienvenido a México. Y además te dicen, Olga, welcome. O sea, eso es lo que me pasó. Aquí aunque eso es lo que me pasó. O sea, pero espérame, me dicen que en China, no sé si esto es suerte o es Radio Pasillo, rumor de Radio Pasillo, me dicen que en China, desde que tú sales del avión, ya tienen este reconocimiento facial. Tú no te das cuenta, pero las cámaras. Yo le pregunté a Jorge Whitley, que es el titular del Registro Nacional de Población, el RENAPO famoso, le dije, oye, ¿por qué quieres fotografía? Porque yo también, o sea, no entendía. Me dice, mira, secretaria, si no tenemos fotografía, no tenemos manera de hacer reconocimiento facial. Y este es uno de los biométricos. O sea, esa es la explicación que él me dio a mí. Por eso la acepté, porque si no íbamos a tener... Pero no llega muy tarde la ley. O sea, ya en un quinto año de gobierno. Esta ley está promoviéndose desde hace muchísimos años, mi querido. De verdad, Leonardo, yo creo que desde que yo empecé, es más, desde Carlos Echarri. Carlos murió hace, ¿qué? 3 años. Un poco más. ¿No? Creo que fue en tu segundo año. En mi segundo año murió Carlos. Sí, lo atropellaron por ayudar a otra gente en la carretera. En la carretera. Cuernavaca. Sí, fue lamentable, lamentable. Él se paró para ayudar a una familia y en el momento en que él se bajó, lo arrollaron. Fue definitivamente una pérdida terrible, porque aparte era el gran demógrafo del Colegio de México. O sea, ¿sabes a quién nos llevamos, Alejandro y yo? A las mejores gentes que encontramos. A Tonatiuh Guillén,
en migración, a Carlos Echarri en CONAPO, o sea, lo mejor que había, porque nosotros quisimos hacer un equipazo de Quintana, gente. sí, has recordado nombres que han sido importantes, pero la burocracia se tragan todo, ¿no? O sea, Se perdón traga que todo. insista, ¿migración es irreformable? No. O sea, ahora tenemos, No. pues, no Hay que controlan invertirle. nada, se calcinan gente en uno de sus, bueno, no sé cómo llamarlo, esos centros de detención. Pero ¿a quién se le va al fin? Estancias migratorias. Bueno, ¿Por qué se le ocurre al presidente poner al director de las cárceles federales a dirigir el Instituto Nacional de Migración cuando aquí estuvo en el Colegio de México, dio una conferencia inquietante, inquietante por lo superficial? Hablaba de cárceles federales en el seminario y sin embargo ahí está y ahí sigue, pese a un incendio que calcinó a 40 personas, en parte por la corrupción de los vigilantes privados que había contratado migración y que no estaban preparados, se les ve corriendo como cucarachas y se van dejando cerrado. No tienes que responder porque evidentemente es responsabilidad del presidente. Y esa es la parte en el balance que algún día se hará, que pesa porque es bien sintomático que de esa Secretaría de Gobernación, de esa dedicada a las víctimas, derechos humanos, género, pues ya solo queda Alejandro Encinas, bastante marginado, por cierto, por el presidente, al que no hacen caso. Hay fotografías de él en el mes de septiembre, iniciando septiembre, en el cual está hecho a un lado si nos vamos a las fotos de la nomenclatura soviética, el lugar que ocupas en el presidium es la importancia política que tienes. Pero en fin, yo Alejandro creo que es un gran amigo mío. Sí, y es muy respetable. Y es un gran funcionario y yo me apoyé mucho en él, en todo lo que fue derechos humanos, porque compartíamos lo que estábamos haciendo. No es una crítica a tu gestión, estoy simplemente recordando que en ese balance dice mucho de la reorientación de la política hacia las víctimas en genérico que ha tenido este sexenio, pero en fin, tiene muchos claroscuros. Estábamos hablando, yo lo desvié, pido disculpas. Hay muchos temas. Por ejemplo, la legalización y el consumo de la cannabis. Tengo la impresión de que también se ha mandado como al cajón, al sueño de los justos. Empezó con mucha fuerza, tú le diste un enorme relieve. Y la sigo teniendo con una gran fuerza. Solamente que, déjame decirte algo, según ahora ya tengo conocimiento, están en una campaña, el gobierno está en una campaña muy importante en contra de las drogas, y entonces piensa que si nosotros regulamos, que no regularizamos, regulamos la marihuana o la cannabis en este tema, entonces este esfuerzo, esta lucha, esta propaganda contra las drogas de parte del gobierno, esta publicidad nociva para los jóvenes que son las drogas, puede llegar a mermarse. Ese es el tema. Pero es increíble que haya esa inercia así nixoniana, ¿no? Prohibicionista. Dos temas son completamente diferentes. Yo entiendo que el fentanilo es completamente diferente a la cannabis, digo, también como fenómeno social en México. Y que los opioides también, porque aparte de esto, muchos, fíjate, o algunos, no digo muchos, pero algunos que habían sido adictos a drogas duras, sintéticas, como el crack, el ice, y todas estas drogas que no conozco realmente todos los nombres, que se fueron a la marihuana como una salida a su adicción, han tenido mucho éxito, incluso en la propia rehabilitación, a través de la marihuana. Pues sí, merecería un tratamiento diferente. Metemos el tema de ciberseguridad. Si algo ha sufrido este gobierno y prácticamente todos los gobiernos del mundo, es una crisis, digamos, de exhibición de sus propios archivos. Quizá la más dramática es Guacamayas. En México no hay todavía una estrategia nacional de ciberseguridad, ni hay una autoridad encargada de tutelar eso. ¿Cómo piensan suplir eso? ¿En qué estás trabajando? Yo estoy trabajando en esto. Estaba trabajando yo en dos cosas.
Primero, en paz descanse, Alejandro Hop me estaba ayudando en el tema de la creación de una comisión anti-homicidios, como tenemos una comisión muy eficiente antisecuestros, que tiene ya muchos años consolidándose, y yo lo que deseaba también, y lo planteé en un momento dado en las reuniones de seguridad, es crear una comisión similar anti-homicidios. Y entonces lo llevé a la ley, y además apoyada por Alejandro, en paz descanse. Entonces, y había otro tema también bien importante para mí, que era avanzar en la ciberseguridad. ¿Por qué me importaba mucho la ciberseguridad? Además de por lo que estás diciendo, los espionajes, porque la realidad es que puedes estar en Singapur, puedes estar en Holanda, puedes estar en una red y una organización criminal de trata, por ejemplo. Sí. De trata, de terrorismo, Sí. de pornografía, y sobre todo de pornografía infantil. Entonces, el estado de vulnerabilidad en que se encuentran todas estas personas, y que además esas organizaciones criminales son internacionales y están en el ciberespacio, ¿no? Qué difícil es poder combatir todos estos temas. Y mira, aquí yo traía los fraudes, por ejemplo. Los fraudes internacionales. Las extorsiones, los fraudes internacionales. Robos de identidad. Tengo una amiga que me fue a ver el otro día y me dijo, Olga, fui sujeta de un fraude internacional desde Inglaterra. Entonces, y empecé a dar, porque me decían, no, y es que ahora tienes, y entonces me empezaron a extorsionar y cada vez me pedían, no, los $5,000, los $4,000, los $3,000, pero imagínate, o sea, de poquito a poquito, Claro. a poquito, eran fraudes enormes. Sí, sí. Y además, estas operaciones, ¿verdad? Y sobre todo ahí en la ciberseguridad, pues todas estas operaciones de procedencia ilícita, ¿no? Todos los recursos de procedencia ilícita. Tú hablabas de tus adversarios hace rato, todos sabemos quiénes son. ¿Qué dicen tus adversarios o los adversarios de Morena ante esta ley de ciberseguridad? Que estoy de acuerdo contigo, trasciende siglas partidistas. A todos debería interesarnos. Mira, pues las vamos a ir, yo quisiera que se discutieran en este periodo ordinario de sesiones, y si no máximo en el próximo, porque ya no tengo más tiempo. Pero ahorita lo que estoy sacando, y que yo quisiera que tu auditorio estuviera muy consciente de que no es porque el Estado tenga los biométricos, porque ya los tiene el SAT, ya los tiene Relaciones Exteriores en el pasaporte, ya los tienen los bancos. Digo, por favor, es para proteger. El Estado mexicano tiene que proteger a sus ciudadanos, y esta es parte de la ciberseguridad. Y esta es parte de la seguridad del conocimiento, del reconocimiento facial, el conocimiento de las huellas dactilares. Y me dicen, es que muchos niños no tienen acta de nacimiento. Pues precisamente por eso vamos a avanzar en el acta de nacimiento y en los biométricos. En España, Francia, Alemania, Estados Unidos, desde que naces tienes tus biométricos, y desde que naces el gobierno te protege con tus biométricos. Sí. De la Europa continental tiene la tradición de los registros. Los sajones siempre han sido resistentes a eso. Estados Unidos y Gran Bretaña. Pero ahorita ya Estados Unidos no, ¿eh? No, el Real ID cambió las cosas a principios de siglo, que se supone que íbamos nosotros ahí, cuando firmamos a SPAN, se supone que íbamos a tener bases con la cuenta, pero hay una resistencia por la vieja desconfianza al Estado. Idealmente, ¿qué autoridad debería tutelar la ciberseguridad? Porque te pongo otro tema sobre la mesa. No ha ocurrido en México, pero ha ocurrido en otros países donde potencias extranjeras se meten en el proceso electoral, cosa que no querríamos, ¿no? Yo creo que seguridad pública, yo creo que el CNI, que ya no está en gobernación, ese es el que grave error ese, ¿no? Debe proteger. Que el CNI no lo dependa de la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Gobernación. Pues no está ya. Y ellos serían los responsables, y Gobernación sería la responsable de la custodia de los biométricos de la población mexicana. Porque hay quien opina, en Francia, por ejemplo, está la discusión abierta, que debería ser el ministro de Defensa el que tutelara eso.
los ciberataques pueden tener un contenido hoy de tipo defensa nacional, pero bueno, son opciones, ¿no? Son opciones, o sea, cada estado tiene sus propias realidades y tiene, obviamente, que actuar en consecuencia con sus normativas. Es un tema ineludible, ¿no? Es un tema ineludible porque cada día tenemos más problemas en materia de ciberseguridad y los vivimos permanentemente. En Es una forma cosa- de guacamayas, fraudes, o sea, Fraudes, los tiene- fraudes, la pornografía, la famosa Deep Web, que tú sabes, ahí está la trata, ahí está la pornografía infantil, ahí están las peores cosas que te puedas imaginar, ¿no? Sí, es un vacío gigantesco. Es que pensaba en el caso de Guacamaya Leaks que mencionó Leonardo. En otros países se dedican a investigar y a castigar a quienes hicieron la filtración. Snowden, por ejemplo, Edward Snowden, No, bueno, todos. todos. En el caso de México, ¿a qué atribuyes el silencio del Estado sobre ese tema? Ay, mi querido Sergio. Yo te voy a decir una cosa. Tenemos corrupción, tenemos homicidios, tenemos extorsiones por un tema que es, creo que el más importante de nuestro país, el tema de impunidad. ¿Es No. tan central? Es uno de los pilares más importantes. Es decir, si tú combates la impunidad, Sí. vas a empezar a bajar los delitos. es un tema central el que nos dejas y quiero decir que ha sido un placer tenerte con nosotros. Ay, gracias. Escucharte además con esa claridad enorme. De verdad, muchísimas gracias. Olga. Gracias, Leonardo. Lástima del tiempo. Siempre hay cortes en estas conversaciones tan agradables y de verdad gracias. Oye, también, hubiéramos Sergio. seguido, cada una de ellas merecía un programa, pero te volveremos a invitar, eso está claro. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, y con esto nos vamos hasta aquí los diálogos sobre justicia y seguridad. Siga en la programación y por supuesto nos vemos aquí la semana próxima.